La vida de Jacobo Grinberg siempre ha tenido un aire de misterio, no porque estuviera rodeado de secretos desde el inicio, sino porque el rumbo que tomó lo llevó a cruzar constantemente la frontera entre lo que la ciencia puede explicar y lo que todavía no sabe cómo enfrentar. Y ese recorrido, lleno de giros inesperados, termina volviéndose casi imposible de diferenciar de una historia de ficción. Lo sorprendente es que todo ocurrió en el mundo real. Antes de su desaparición, un evento que hasta hoy sigue sin resolverse, Grinberg afirmaba estar trabajando en algo que podría transformar por completo la manera en que entendemos la conciencia. Su investigación apuntaba a explicar fenómenos que, durante décadas, habían sido considerados imposibles o pertenecientes al terreno de las creencias populares. Entre ellos estaban las intervenciones atribuidas a la chamana mexicana Pachita, quien se hizo famosa porque, según múltiples testigos, realizaba actos quirúrgicos sin anestesia, sin equipo médico y sin otro instrumento que un cuchillo común. Relatos que, independientemente de si uno cree o no en ellos, fueron documentados por personas que afirmaban haber estado ahí. Ese tipo de sucesos despertaron en Jacobo una obsesión científica, no una devoción espiritual. Su misión no era creer, era comprender, medir, registrar, pero su investigación quedó inconclusa. Un día, en 1994, desapareció sin dejar rastro. A partir de ese momento, su historia se fragmentó en versiones contradictorias. Quienes sospechan de su esposa, quienes apuntan hacia agencias extranjeras, y quienes aseguran que todo fue producto de una vida entregada a ideas demasiado arriesgadas para ser tomadas en serio por la comunidad científica. Para entender por qué la vida de Jacobo tomó ese rumbo, hay que regresar a sus inicios. Nació en diciembre de 1946 en la Ciudad de México, dentro de una familia de origen europeo y tradición judía. Su niñez no está profundamente documentada, pero existe un hecho que marcó a su familia y que suele mencionarse como un posible detonante de su futura vocación. Su madre falleció a causa de un tumor cerebral. Ese golpe, ocurrido cuando él todavía era muy joven, habría sembrado en él una necesidad profunda por entender cómo opera el cerebro humano y por qué es capaz de generar tanto sufrimiento y tanta complejidad. El camino académico de Jacobo comenzó en la Facultad de Psicología de la UNAM, donde se graduó con una formación sólida y completamente alineada con la ciencia convencional. Más tarde viajó a Nueva York para especializarse en neurofisiología. Ahí, dentro del Instituto Cerebral de esa ciudad, trabajó en estudios que hoy parecen básicos, pero que en su momento representaban un campo experimental novedoso. Observar cómo estímulos visuales específicos modificaban la actividad eléctrica del cerebro. Tras su periodo en Nueva York, viajó a Israel, donde tuvo su primer acercamiento directo con personas que afirmaban poseer capacidades psíquicas o comunicarse con entidades espirituales. Para Jacobo, cualquier afirmación extraordinaria merecía ser puesta a prueba antes de descartarla por completo. Al volver a Estados Unidos, comenzó a trabajar en su tesis doctoral enfocada en las capacidades del cerebro para procesar información. Fue durante esos años cuando escuchó por primera vez el nombre que cambiaría el rumbo de su carrera. Pachita, una mujer cuya reputación era conocida en círculos espirituales y en historias populares de México. Para algunos, una curandera excepcional. Para otros, un mito. Para Jacobo, un fenómeno que necesitaba observar de cerca. Sin comunicarlo, viajó a México para encontrarla. La versión más repetida relata que, cuando por fin llegó hasta donde ella atendía, Pachita lo recibió sin sorpresa con una frase, como si ya lo conociera desde antes. «Apúrate, Jacobo, te estaba esperando». Más allá de interpretaciones esotéricas, lo cierto es que ese encuentro marcó el inicio de uno de los episodios más polémicos de su carrera. Pachita, cuyo nombre real era Bárbara Guerrero, realizaba lo que llamaba cirugías energéticas, procedimientos en los que afirmaba canalizar una fuerza externa para sanar a las personas. Jacobo quería saber si la mente tenía un papel más activo en la realidad de lo que se admitía, si existía algún mecanismo de interacción entre la percepción humana y el mundo físico, y si los fenómenos que observaba podían tener una explicación que no dependiera de creencias, sino de procesos aún no descritos,
A partir de esa búsqueda, empezó a obsesionarse con la idea del observador como parte del fenómeno, un concepto presente en algunos experimentos de física contemporánea. Para él, esa idea podía ofrecer una vía para explicar lo que vio junto a Pachita, no como magia, sino como un tipo de interacción entre conciencia y realidad que aún no entendíamos. Con esa convicción, nació la base de lo que después llamaría teoría sintérgica, quizás su propuesta más ambiciosa, y la que lo colocaría en el centro de intensos debates. Después de su periodo con Pachita, Jacobo regresó a la vida académica con una determinación distinta. No volvió como un creyente, sino como un investigador convencido de que había fenómenos que la ciencia todavía no tenía herramientas para abordar. Y eso lo llevó a emprender un proyecto que, años después, se convertiría en el núcleo de toda su obra: estudiar la conciencia como si fuera un campo estructurado, influenciable y medible. De regreso en México, fundó el Laboratorio de Psicofisiología en la UNAM. Ahí reunió a estudiantes, colegas y colaboradores, con los que inició experimentos que buscaban entender cómo la actividad cerebral podía sincronizarse con estímulos externos, con estados mentales específicos e incluso, aunque esto generó polémica, con la actividad cerebral de otra persona. Los experimentos que más controversia generaron fueron los llamados estudios de correlación entre cerebros. La idea era sencilla de formular, pero difícil de aceptar. Dos personas eran colocadas en cuartos distintos, sin posibilidad de verse o comunicarse. A una de ellas se le presentaban estímulos visuales, mientras a la otra simplemente se le registraba la actividad cerebral. Greenberg y su equipo afirmaban encontrar patrones similares en ambos registros, como si hubiera algún tipo de conexión no explicada entre los sujetos. Para muchos científicos, aquello era inaceptable. Para Jacobo, era solo el inicio. Su teoría, la sintérgica, se desarrolló lentamente, a partir de cientos de páginas de notas, registros de sesiones, análisis estadísticos y su propia experiencia con comunidades indígenas y practicantes de tradiciones espirituales. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos creen, la teoría no nació de un impulso místico, sino de su intento por encontrar un modelo que integrara la información perceptual humana, la actividad eléctrica del cerebro, los fenómenos que había observado directamente, y los límites de los modelos científicos vigentes. El verdadero objetivo era encontrar una forma de explicar cómo la mente construye la realidad que percibimos, y estaba convencido de que si lograba definir ese proceso con suficiente claridad, entonces sería posible entender fenómenos que hasta ese momento se consideraban imposibles de evaluar científicamente. En sus últimos años, Jacobo trabajaba largas horas, acumulando datos, registrando experimentos y revisando hipótesis. Sus cuadernos, según quienes lo conocieron, estaban llenos de diagramas, ecuaciones, esquemas de percepción y anotaciones sobre los patrones que encontraba en los registros cerebrales. El ambiente alrededor de él se volvió cada vez más complejo. Entusiasmo, escepticismo, presión académica y un creciente interés mediático. Mientras tanto, Jacobo parecía tener la sensación de que estaba a punto de descubrir algo grande, algo que llevaba años persiguiendo. Y justo cuando estaba en uno de los momentos más activos de su carrera, desapareció. En diciembre de 1994, Jacobo Greenberg dejó de existir para el mundo público. Él y su esposa, Teresa, desaparecieron sin dejar rastro. La noticia comenzó a circular primero como un rumor, luego como una preocupación real, y finalmente como un caso que captó la atención nacional. Quienes lo conocían insistían en lo mismo. Jacobo no era una persona improvisada. Tenía proyectos abiertos, investigaciones en curso y planes futuros claramente definidos. Nada en su comportamiento previo sugería que fuera a desaparecer voluntariamente. Lo más inquietante era la ausencia total de rastros. No existían boletos de avión. No había registros migratorios. No había movimientos claros que indicaran que había salido del país. Era como si su historia se hubiera detenido en seco. Con el paso de los días, su nombre comenzó a aparecer en periódicos y noticieros. La desaparición de un científico con ideas tan polémicas no pasó desapercibida, y rápidamente, el caso se convirtió en un tema de debate. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué nadie sabía nada? A medida que avanzaban las semanas sin respuestas,
empezaron a surgir distintas líneas de interpretación. Algunas apuntaban hacia su entorno personal. Otras sugerían que su trabajo podía haberlo puesto en una situación peligrosa. Ninguna logró imponerse sobre las demás, porque ninguna pudo sostenerse con pruebas definitivas. Uno de los elementos que más alimentó el misterio fue el comportamiento posterior de Teresa. Según versiones recopiladas tiempo después, se le vio regresar al lugar donde vivía con Jacobo, recoger pertenencias y realizar ciertos movimientos sin ofrecer explicaciones claras. Poco después, también desapareció del foco público. Este hecho generó sospechas, pero nunca se tradujo en una acusación formal. Paralelamente, comenzaron a circular testimonios no confirmados que situaban a Jacobo fuera de México, específicamente en Estados Unidos. Estas versiones hablaban de traslados inusuales y de acompañantes cuya identidad nunca pudo verificarse. No existen documentos oficiales que respalden estas afirmaciones, pero con el tiempo se integraron al conjunto de teorías que rodean el caso. Algunas personas creyeron ver en su desaparición la mano de intereses externos, quizá relacionados con la naturaleza de sus investigaciones. Otras consideraron la posibilidad de que todo se tratara de una decisión personal, una forma radical de desaparecer ante la presión, la controversia o el miedo al fracaso. Y también estuvieron quienes llevaron la historia al terreno de lo extraordinario, interpretando su ausencia como la consecuencia final de sus propias ideas. Lo único claro es que ninguna explicación logró cerrarse por completo. Con los años, el caso fue perdiendo prioridad. Las investigaciones se enfriaron, las pistas se diluyeron y el interés público disminuyó. Greenberg no fue encontrado, ni vivo ni muerto. Legalmente, sigue siendo una persona desaparecida. Y así, su figura quedó suspendida en un punto extraño, entre la ciencia y la especulación, entre el rigor académico y el mito, entre lo que sabemos y todo lo que nunca se pudo comprobar.